Continuamos en nuestra emisión de fin de semana con un tema muy importante en temas de ciudad, porque en esta oportunidad nos acompaña Martín Incapié, que viene desde la Personería Municipal del municipio. Pues hoy estaremos hablando de algunos controles que se vienen adelantando en el sector salud y también cómo se empezará a generar esos controles con el tema de las ambulancias. Martín, bienvenido a CNC Noticias. Muchas gracias, un cordial saludo a usted, a todo el equipo de trabajo y a los televidentes. Iniciemos hablando, durante esta semana se realizaron algunos controles y verificaciones del cumplimiento del espacio público, atención en el tema de las EPS, que ha sido un proceso que ha iniciado la personería. ¿Cómo fue ese resultado esta semana? Bueno, pienso que iniciamos con un proceso que ya veníamos trabajando desde el año inmediatamente anterior. Una gran inquietud, antes de pandemia, durante la parte fuerte de la pandemia, inclusive ahora, se mantiene o se adoptó como costumbre que la atención de los usuarios, de los diferentes afiliados a las EPS o IPS, inclusive empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía, pues resultaron atendiendo a los ciudadanos en la calle, haciendo largas filas a sol, a agua, y además de creando una situación bastante compleja que pone en riesgo la seguridad ciudadana, pone en riesgo frente a los aspectos de movilidad. Y entonces la personería el año pasado, finalizando el año, hizo un proceso previo de seguimiento, se reunió con las autoridades a nivel municipal, se habló sobre el asunto, se adoptaron unas medidas y esta semana se materializaron con unos operativos que, liderados por la Secretaría de Gobierno, por la Secretaría de Salud, Movilidad, avanzaron en ese proceso. Y nosotros como Ministerio Público, quienes estamos acompañando el proceso, adelantamos unas intervenciones en una de las EPS, tomando inquietudes, pero sobre todo quejas de los ciudadanos que están bastante molestos por este tratamiento que se les viene dando desde estas entidades. Desde la Personería Municipal y estas entidades de pronto generaron algunos compromisos por parte de los directivos de estas EPS para poder solucionar estos inconvenientes con los usuarios. Bueno, nosotros como Ministerio Público lo que hacemos es hacer el seguimiento al proceso, invitar a las autoridades competentes para que tomen las acciones, porque allí hay un tema, primero, de atención al usuario, una falla grave; segundo, tenemos un problema de movilidad; y tercero, tenemos un problema de espacio público. En ese orden de ideas, por eso convocamos a las entidades, ellas empezaron ya los procedimientos, se debe respetar el debido proceso, porque aquí no se trata es de ir a los espacios y decirle a la gente que haga bien la fila, que se acomode y que no deje las motos cuadradas. No, no es eso. Es que las entidades prestadoras de salud y estas entidades que prestan servicio deben de tener un plan de implantación, o sea, un plan que permita el manejo de todas estas contingencias, pero además a esto se suma sitios que son casi casas acondicionadas como IPS y EPS que no brindan las condiciones ni la seguridad necesaria. De este plan de trabajo que está liderando también, repito, la administración municipal, ellos deben emprender unas acciones de las cuales nosotros vamos a estar vigilantes, vamos a estar atentos a que efectivamente se inicien procesos y, de ser necesario, la aplicación de sanciones respectivas por violación de espacio público, por no cumplimiento de las medidas inclusive sanitarias, por el manejo adecuado de la atención de los usuarios. Esto está empezando y nosotros como Ministerio Público además estamos recepcionando las quejas y haciendo el seguimiento y la verificación correspondiente. Resultados, claro que sí. No se trata ahorita de simplemente llamados respetuosos a las EPS, yo creo que esos llamados ya pasó el momento de eso. Hoy, si un vendedor ambulante va y se estaciona en la calle Sarmiento con una carreta con aguacates, de seguro que lo mínimo que le pasa es que lo hagan quitar de allí o le pueden decomisar el producto y el vehículo. Esto pasa con los, llamémoslo así, con los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y qué pasa con estas grandes empresas que hoy tiraron a la gente a la vía pública, que hoy las ponen en peligro? Y además muchas de estas empresas en las cuales somos clientes, no es un acto de caridad ni de bondad. Entonces, llamémoslo así, que ese es el papel de la personería. Vamos a seguir trabajando fuertemente en este asunto. Es el trabajo que viene direccionando nuestra personera, la doctora María Victoria Castro Quintero.
Pues estaremos muy pendientes frente al desarrollo de este tipo de controles, pero también hay un tema muy importante y también es en el tema de salud y es el tema de las ambulancias. En los últimos años hemos visto cómo llega un accidente y llegan muchas ambulancias a un mismo sitio, generando un poco de descontrol en la ciudad. Hablemos cómo desde la Personería Municipal se iniciarán a generar nuevamente estos controles para que haya mejor movilidad en estos vehículos. Mire, la Personería Municipal ya inició un proceso de seguimiento sobre el tema de la prestación del servicio de ambulancias en atención a accidentes de tránsito o en situaciones de emergencia o urgencias. Ya nosotros empezamos ese proceso, ya hicimos un primer requerimiento al Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. Ya tenemos esa respuesta, estamos analizando. Sin embargo, preocupa sobremanera lo que viene sucediendo el tema de las ambulancias. Mire, Tuluá es una ciudad que ha venido creciendo, que tiene un número importante de habitantes, de población flotante durante el día que convergen todos estos municipios. Es una ciudad que hoy tiene unas vías principales entre oriente, occidente, occidente, oriente, entre norte y sur y norte. Y esto hace que haya, llamémoslo así, un sector donde confluyen de una u otra manera la mayoría de vehículos que ingresan a la ciudad o que se movilizan de un lado a otro. Sumado a esto, tenemos unas calles que son las originales, las básicas, que es entonces cuando se fundó Tuluá, llamémoslo así, y hoy no tenemos carriles preferenciales porque no tenemos la estructura de la ciudad como tal. Y sin embargo, vemos cómo el sistema y la atención de las ambulancias hoy se dan en carreras raudas por toda la ciudad y, como dice el cuento, generando el pánico, generando el temor de los ciudadanos a veces de no respetar, del afán de pronto ayudar a que se salve esa vida. Pero ¿qué es lo que está pasando con las ambulancias? Primero que todo, algo importante que hemos identificado es que existe a nivel municipal unos actos administrativos que regulan la operación y el funcionamiento de las ambulancias. Esos actos administrativos hoy no se están aplicando como tal, no están funcionando como tal, y hoy vemos que esta situación está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, está poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos, de los mismos operadores de las ambulancias. Hay un sistema de manejo de esto que hoy está afectando el servicio, y por eso la Personería claramente dice: hoy existe el pique de ambulancias. Se habla de pique de motos, ¿no? También hay pique de ambulancias en Tuluá. ¿Por qué razón? Porque hoy el sistema de despacho de ambulancias simplemente es por demanda, es decir, la demanda que hace el ciudadano, que en aras de ganarse los 70.000, 80.000 o 90.000 pesos, llama a la ambulancia y la ambulancia sale rauda de donde esté para llegar. Y claro, es una competencia para llegar a recibir a ese finalmente no paciente. El afán no es salvar la vida, el afán es tomar ese cliente para llevarlo a la clínica o al hospital respectivo. Esa es la preocupación. Si 5 personas en el momento que suceden los hechos vieron y 5 personas están con ganas de ganarse los 70, los 90.000 pesos, simplemente llaman a la ambulancia o a la empresa de preferencia, y por eso es que llegan 4, 3, 5. Y no solamente lo que ocasionan yendo a atender la emergencia, viendo cuál recoge primero el cliente, sino que adicional a eso es la congestión que generan en el transcurso del sitio de partida al sitio de llegada, donde es el accidente o donde se requiere la atención de la emergencia. Pero también se encuentra que lo que generan en el contexto, en el entorno, 4 o 5 ambulancias que llegan juntas, y en ocasiones ya han habido evidencias de situaciones de enfrentamientos entre estos operadores. Ese tema del pique de ambulancias en Tuluá también hay que pararle, como dice vulgarmente, bolas, atención a ese tema. No podemos permitir que la ciudad esté al garete de este tipo de actuaciones que están poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, la vial y vial, la movilidad de los ciudadanos. Mire, se están violando una cantidad de normas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con la movilidad, que debemos de nosotros poner tate quieto a esto. La ambulancia sí, piques no. Frente a este tema, la comunidad muchas veces se queja que porque en ocasiones no llegan rápido, pero ¿cuál sería esa medida respectiva que deberían tener las entidades prestadoras de este servicio de ambulancias para que haya un control en la ciudad? Mire, definitivamente el tema tiene que ser evaluado. Tiene que evaluarse. Nosotros ya empezamos el seguimiento, ya recibimos respuesta de movilidad, estamos esperando ya que nos llegue respuesta de salud. Vamos a hacer una convocatoria para hacer una acción preventiva frente a este tema, pero también vamos a verificar cuáles han sido las omisiones que se han presentado frente a poner en orden esta situación, una situación que está poniendo en peligro y en seguridad la seguridad ciudadana.
Allí en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que venimos haciendo en todo ello? Queremos que finalmente se transforme la situación. Lo que tú decías, en ella se está presentando que efectivamente existen ya unos protocolos de atención, unos protocolos de funcionamiento. ¿Por qué no se están aplicando? ¿Por qué no se han organizado para que darle cumplimiento a este decreto, que es una disposición normativa municipal que con base a las disposiciones nacionales pues se debe cumplir y no se está cumpliendo? Entonces hoy cada ambulancia está funcionando de acuerdo llamémoslo así, a cómo está el sistema, pero esto va en perjuicio primero de la calidad de la atención, de todos los malestares y riesgos que esto está ocasionando, y va a pasar el día que se acordará que en Tuluá, si esto no se le pone cuidado y si esto ya, que es lo que aspiramos, que ya se le tomen medidas, pues va a pasar lo del cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? Que cuando decía que venía el lobo, entonces siempre era una falsa alarma, y el día que verdaderamente venía el lobo, gritó y no le pararon bola, y el lobo sí se llevó las hojitas. Eso va a pasar aquí, que va a llegar la gente a cansarse de oír tanta sirena, tanto, que ahora sí quien pueda, pero resulta que al último la gente no va a creer y va a creer que esto es un tema que es una carrera exclusivamente por coger un cliente, y cuando salen 4 o 5 ambulancias, pues peor todavía. Entonces, de modo tal de que a esto hay que hacer también una reflexión frente al respeto de lo que significan las sirenas, las luces, lo que son los símbolos, lo que es la situación de urgencia, de emergencias, el tipo de ambulancias. Todo esto tiene que cuadrarse. Esto no puede seguir así y tiene que haber una regulación que ya existe, es aplicar esa regulación por el bien de los ciudadanos. Una de las medidas que podría funcionar en el municipio de Tuluá sería primero la sectorización, como hablábamos detrás de cámaras, de las ambulancias para que estas atiendan ciertos sectores de la ciudad. Es que hay muchos mecanismos, o sea, cuando llamémoslo así, cada ciudad, cada región del país es diferente. No es lo mismo la operación de las ambulancias, por ejemplo, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, que en Tuluá. Allá hay, llamémoslo así, avenidas. Aquí no tenemos realmente avenidas. Allá hay vías de 4 o 5 carriles. Aquí no hay. Allá hay a veces existen transporte masivo y carriles especializados que en un momento dado pueden ser usados por ambulancia. Aquí no hay. Entonces tenemos unas calles limitadas y tenemos que falta hacer efectiva esta regulación, porque eso es lo que está, repito, generando toda esta serie de situaciones que ponen, repito, en riesgo la seguridad de todos. Y hay algo fundamental, es que se deshumaniza lo que es el objetivo y la importancia de lo que es la atención en emergencia de una situación que se haya presentado. La verdad que eso tiene que ser rápidamente controlado. Hay mecanismos, decíamos, los mismos decretos establecen primero un centro de comunicación y un centro de despacho único. Segundo, las ambulancias deben de estar en sitios o sectorizarlas en sitios de la ciudad, y pueden establecerse unos sitios fijos, y esos sitios fijos en un momento dado pueden en algún dado ser rotativos o efectivamente poner en sitios centralizados. No pueden haber despachos de ambulancias, 4 o 5 llegar al mismo sitio cuando es una persona la accidentada o es un accidente donde comprometen 2 personas y está claro que allí hay 2 personas que requieren una atención. Entonces, inclusive este decreto establece el despacho de máximo 2 ambulancias para estos eventos, pero repito, aquí eso es bastante complejo. Además, cuando usted observa los logos, los símbolos, las clasificaciones de la ambulancia, asiste todo tipo de ambulancia, y es allí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que ese tema no funciona así. Además, el tema de lo que la gente se ha quejado, miren, hemos llamado a una ambulancia porque hay un paciente enfermo. Parece ser que no hay ese interés en algunas entidades y están focalizadas en prestar el servicio. Es decir, hay una oferta importante de ambulancias para atender accidentes de tránsito que tengan que ver y donde entra el SOAT, pero de resto el servicio es muy restringido, y eso también es un tema que hay que regular y que hay que hacerlo efectivo en la ciudad, de atender a las personas que requieren algún servicio especial de ambulancia. Frente al decreto que ya existe, ¿qué pasaría frente a las entidades o empresas de ambulancia que al momento de ejercer este tipo de controles por parte de la personería de las autoridades no entren a cumplir? Es decir, que digamos despachen estas 2 ambulancias desde el centro de control, pero por una tercera llega sin autorización. ¿Qué pasaría allí? Bueno, ese decreto, llamémoslo así, que nosotros como Ministerio Público, recuerden que una de las funciones es hacer seguimiento y control a las actuaciones de las autoridades competentes, que son las que ejecutan
ejecutan, las que aplican y las que, llamémoslo así, aplican la reglamentación, son las de las autoridades del Poder Ejecutivo. Nosotros hacemos ese seguimiento y control y hacemos evaluación. En el momento dado en que vemos que hay incumplimiento de la normatividad vigente, incumplimiento de los deberes funcionales de un funcionario, pues le damos traslado a la instancia disciplinaria para que inicie una investigación formal. En este sentido, este decreto tiene, que inclusive fue modificado, son 2 decretos realmente, uno original y uno modificatorio, establece, entre otras cosas, sanciones, establece la prohibición de que no puede ser atendida el accidente por una ambulancia que no haya sido remitida. Pues si se dio el caso, y una vez se determine, se entra a sancionar la empresa respectiva. Es decir, el decreto es amplio, qué es lo que estamos diciéndole a las autoridades, qué es lo que estamos analizando nosotros y qué es lo que vamos a exigir, es que efectivamente esto funcione, sea aplicación al decreto y, bueno, revisar qué ha pasado, por qué no lo han aplicado y por qué tienen sometido a los ciudadanos tulueños, a todos nosotros, a esta situación bastante riesgosa, que repito, no solamente es para los ciudadanos, sino también para los equipos, para las personas que van, inclusive trabajan en estas empresas. Aquí no estamos en contra de las ambulancias, estamos diciendo es un servicio de calidad, un servicio organizado y un servicio que vaya por la vida a través de la vía sin atentar contra la seguridad ciudadana y que sea el interés no el cliente, sino la persona que ha sufrido el percance. Mire, no podemos seguir tampoco permitiendo, o sea, no se puede seguir permitiendo en Tuluá que hoy, en el interés de ganar los 70, 80, 90 mil pesos que dan de propina, entonces yo llamo y digo, aquí hay un accidente en la carrera tal y tal, llega la ambulancia y entonces, aparte de los curiosos, está el paciente que está esperando que le paguen los 70 o los 80 mil pesos por bonificación una vez levanten el paciente. Este tipo de cosas no pueden ser. Aquí, lo único que debe interesar a nosotros es la vida de las personas. Si hay un accidente, llamamos, si hay un accidente, se reporta en teléfono único y esa entidad es la encargada de poder, a través de las autoridades competentes, es decir, de accionar las ambulancias que tienen que ir al sitio de atención. Básicamente es eso, es que hoy, llamémoslo así, en este pique de ambulancias que hay en Tuluá, estamos esperando, no podemos esperar más porque va a resultar una situación bastante compleja de un momento a otro. De pronto ya se tiene fecha establecida en donde se iniciarán estas reuniones, socializaciones con los diferentes encargados de las entidades de las ambulancias. Nosotros como Ministerio Público ya hicimos requerimiento a Movilidad y a la Secretaría de Salud. Ya Movilidad nos contestó y en lo contestado nos damos cuenta que efectivamente hay una dificultad desde el punto de vista administrativo en el cumplimiento del decreto y de los decretos. ¿Qué estamos confiando nosotros? Que ahora ha llegado una nueva directora de movilidad y que cumpla esa actividad, que la haga respetar a través de sus facultades, pero también una vez nos entreguen el informe de salud, vamos a verificar todo este proceso de trabajo y seguimiento que tienen responsabilidad de salud frente a esa prestación de servicio y ayudar a esa regulación. Salud también tiene allí unas responsabilidades muy fundamentales que son las que nosotros vamos a validar y lo que vamos es a hacer una acción preventiva para decirle deben actuar independiente de que si no se ha actuado antes, pues eso entrará a un proceso de investigación y se determinarán cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que no han hecho cumplir esta norma a nivel municipal. Martín Incapié, desde la Personería Municipal de Tuluá, gracias por acompañarnos en nuestra emisión del fin de semana con estos temas tan importantes que le interesan a todos los tulueños. No, a ustedes muchas gracias, decirles a los ciudadanos que la Personería Municipal, esa es nuestra función, estar atenta, estar haciendo advertencias, haciendo seguimiento y lo que buscamos es que haya mejores condiciones de vida para los ciudadanos, defender los derechos de los ciudadanos y ese es el servicio que estamos prestando nosotros desde la Personería Municipal de Tuluá. Si te gustó esta nota de CNC Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.